Que Dios les bendiga. Pues, hermanos, nuevamente estamos en una nueva transmisión y espero que este nuevo video a través de esta plataforma, de este hermoso canal que Dios nos ha regalado, pues el cual le llamamos manantiales de agua viva, la palabra de verdad, sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y de todos los que tienen el privilegio de escucharnos. Bendiga el Señor así a todos los hermanos, y en especial bendiga el Señor a los amigos que tengan la oportunidad de escucharnos a través de esta plataforma. Pues el objetivo de esta transmisión es llevar el consuelo de la palabra de Dios en estos tiempos que estamos enfrentando, donde pues todos los hermanos estamos en casa, no nos podemos reunir, pero a través de las redes pues tenemos la bendición de poder llegar hasta el seno de los hogares de los hermanos para llevarles un mensaje de consuelo. Pues en esta hora les traigo un nuevo mensaje, y hoy vamos a hablar de otro tema, de algo tan importante que es la fe. Vamos a tomar base en la palabra de Dios y vamos a leer en uno de los libros hermosos del Nuevo Testamento, que es el libro, una de las cartas que fue escrita, y es los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 11 y vamos a leer en el verso 6. Dice así, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Ese es el tema de esta hora. Pues aquí la palabra de Dios nos quiere en este día hacer conciencia a cada uno de nosotros. Dice aquí: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester o es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El escritor a los Hebreos hablaba o escribió estas palabras siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora esta palabra llega hasta nuestro corazón. Dice aquí: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios les bendiga a todos los que me escuchan. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener fe o conocer qué es la fe. Dice así la expresión del versículo
dice que es imposible agradar a Dios. Significa que alguien, escúcheme, amado hermano, significa que si nosotros como cristianos no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Es necesario que nosotros tengamos fe, porque a través de la fe nosotros tenemos la bendición de agradar a Dios. Pero quiero decirles que la fe es una de las virtudes más preciosas que Dios nos ha regalado. Y quiero decirles que aquí encontramos cosas bonitas y maravillosas. Nos dice aquí que es imposible que nosotros como cristianos podamos agradar a Dios si no tenemos fe. Pero algunos cristianos se preguntan, pues si yo no entiendo qué es fe o qué es fe, hermano, la fe es una virtud preciosa que tenemos que tenerla dentro de nuestro corazón. Así como sentimos el amor de Dios, porque creo que cada uno de nosotros que hemos creído sentimos el amor de Dios. El amor es algo que se siente adentro. Es una virtud que usted la tiene. Por ejemplo, nosotros como padres sentimos el amor a nuestros hijos. Los esposos sienten amor hacia su pareja. Es algo que lo tiene adentro cuando nosotros verdaderamente amamos. La fe tiene que estar dentro de nosotros mismos. Pero aquí vamos a explicar un poco de la fe. La fe, nos dice en el versículo 1, es pues la fe la sustancia de todas las cosas. Mire qué precioso. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. O sea, en otras palabras, a través de la fe nosotros podemos ver lo que no hemos visto. O para que me entienda, la fe como que es un lente de larga distancia, que a través de la fe nosotros podemos ver lo que no hemos visto. Hay un versículo que está en la carta que fue escrita a los Efesios, en el capítulo 1, me parece que es el versículo 17, donde Pablo estaba orando por los hermanos y estaba pidiendo de rodillas y le estaba pidiendo al Dios eterno que Dios derramara sobre la iglesia espíritu de sabiduría y de conocimiento. Y ojo, alumbrando, les decía, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de nuestra esperanza. Entonces, necesitamos que los ojos de la fe se potencialicen en nosotros. Pero sigo explicando. Dice aquí que a través de la fe
porque por ella los antiguos alcanzaron testimonios que eran justos. Imagínese usted que los hombres del ayer, estamos hablando de los patriarcas, alcanzaron testimonio de que eran justos, pero lo alcanzaron a través de la fe. Fueron hombres llenos de fe. Por ejemplo, voy a hablar de algunos. Noé. Todos nosotros sabemos el historial de Noé. Pero la palabra de Dios dice que por la fe, Noé, oiga bien, habiendo recibido respuestas de cosas que ni aún se veían, con temor y temblor aparejó el arca donde su casa se salvase. Si Noé no hubiera tenido fe, no se hubiera salvado. Entonces, si usted no tiene fe, no va a agradar a Dios, ni tampoco se va a salvar. Porque lo que entendemos, Noé nunca había visto que cayera agua sobre la haz de la tierra. Ustedes conocen la palabra de Dios, los que les gusta leer. Pero Dios le habló a Noé y le explicó que iba a traer un diluvio sobre la haz de la tierra donde todo lo que tenía hálito de vida iba a morir. Y que él se tenía que preparar construyendo un arca donde su casa, él y sus hijos pudieran ser salvos. Y la respuesta de Noé fue que con temor y temblor aparejó el arca, y por esa fe fue hecho heredero de justicia por la fe, y por esa fe condenó al mundo antiguo o el mundo de malvado. Ese es un ejemplo de fe, que por eso los antiguos alcanzaron testimonio que eran justos. Tenemos otro ejemplo bien claro acerca de Abraham, el patriarca. Un hombre lleno de fe. ¿Tenía fe Abraham? Sí, era un hombre de fe. Viviendo en lejanas tierras en Mesopotamia, recibió el mensaje de Dios que tenía que abandonar su tierra, su parentela, la casa de su padre, y que tenía él que ir a una tierra desconocida que jamás él había conocido, y que yo, le dijo Dios, voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir en grande manera, y voy a bendecir a los que te bendijeren y voy a maldecir a los que te maldijeren. Pero Abraham no tenía hijos. Su mujer o su esposa era estéril. Pero el hombre se llenó de fe, y es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento: llenarnos de fe, no entrar en pánico ni en terror, porque Dios está con nosotros. Abraham oyó la voz de Dios y empezó a caminar. Si pueden imaginar, hermanos, que en ese tiempo los únicos medios de transporte eran los camellos. No habían autobuses, no habían aviones. Abraham no agarró hacia el aeropuerto de Mesopotamia y tomó un vuelo hacia las tierras de Canaán. Se subió sobre un camello, o quizás a pie. Caminó por mucho tiempo hasta que llegó a las tierras prometidas. La palabra de Dios dice que por fe habitó en una tierra extraña,
morando con cabañas juntamente con Isaac y Jacob, herederos de la promesa. Pero quiero ir un poquito más adelante. Esto quiere decir que Abraham tenía fe. Si Abraham no hubiera tenido fe, no hubiera salido de Mesopotamia. Pero ¿qué sucedió? Cuando Abraham llega a las tierras de Canaán, se dio cuenta que la tierra que Dios le estaba prometiendo tenía dueño. Pero nos dice que Abraham se quedó como viendo al invisible. A través de los ojos de la fe, Dios le pudo mostrar, o Abraham pudo ver a través de los ojos de la fe, que no era aquella tierra la que le estaba prometiendo, sino una tierra, una ciudad, cuyo artífice y hacedor de la cual es Dios. Ahora el mundo está lleno de terror, está lleno de pánico. Y por ende los cristianos están entrando en el mismo miedo y en el mismo terror. Hermanos, tenemos una ciudad no hecha de manos, cuyo artífice y hacedor de la cual es Dios. Por lo tanto, no tenemos que temer a nada, porque Dios está con nosotros. Pero continuamos que los hombres de fe fueron muchos en el antiguo tiempo. Y, por ejemplo, voy a referirme a un hombre que tiene mucho testimonio de fe, Moisés. Moisés dice que por fe fue escondido por sus padres para que no fuese matado por los verdugos del rey Faraón por 3 meses. Y como nosotros sabemos el historial, que pues fue recogido de una arquía que navegaba, flotaba sobre el agua, donde su madre pues la había ido a dejar porque ya era imposible cubrirlo o esconderlo de los verdugos de Faraón. Pero Dios, que mira allá arriba, Dios nos está viendo y Dios no nos va a dejar. Dios estaba viendo el niño y salió la hija del rey Faraón, y cuando vio el niño que flotaba, posiblemente llorando en las aguas del río Nilo, aquella mujer, aquella hija del Faraón, tuvo compasión del niño y lo adoptó como su hijo. Pero todo era un plan de Dios. Más tarde, este muchacho creció y fue educado en la sabiduría y en la doctrina de los egipcios. Pero dentro de Moisés corría la sangre judía, corría el Espíritu de Dios, como lo siento en este momento. Que la gloria sea para Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés fue grande, dice que por fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió, dice que por fe Moisés no quiso todas las riquezas de los egipcios. Antes prefirió mejor ser vituperado o sufrir por el pueblo de Dios. Y todo esto porque miraba una remuneración, miraba un galardón que se apresuraba para el pueblo de Dios. Y como todos sabemos, Moisés fue el líder que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Fue un hombre lleno de fe. Y aquí vamos a subrayar algunas cosas. Imagínense ustedes de que Moisés se tuvo que enfrentar a Faraón. Y
Y lo hizo por fe. Porque consideraba que lo que Dios le había dado o lo había hecho con él era muy grande. Y él había creído que Dios estaba con él. Y como todos sabemos, cuando está el enfrentamiento de Moisés con el rey Faraón, Moisés se armó de fe y no tuvo miedo a Faraón. Y cuando llega el momento que los hijos de Israel iban a salir, Moisés comienza con las plagas por mandato de Dios. Dios azotó a Egipto con 10 plagas. Ahora, el mundo está lleno de terror porque hay una plaga que se ha desatado a nivel mundial donde no respeta ni los príncipes, ni los reyes, ni los presidentes, ni los gobernadores, ni los hombres grandes. Todos están llenos de terror porque el ángel de la muerte se ha venido sobre ellos. Pero quiero decirles que Faraón fue azotado con 10 plagas. Y esas plagas, Dios tiene el dominio de ellas. Y solo quiero hablar con referencia a la plaga número 6, me parece. Que primero es la plaga de cuando el río Nilo se convierte en sangre. Y luego viene la plaga de las ranas. Y luego viene la plaga de los piojos, donde todos los egipcios fueron piojosos. Y luego viene la plaga de la mosca. Y luego viene la plaga de que los ganados todos fueron destruidos. Pero estos eran plagas, eran pestilencias. Entonces quiero, hermanos, que entendamos que lo que está sucediendo en el mundo, Dios tiene el dominio sobre esta plaga. Dios lo tiene. Y si Dios, digamos, está permitiendo esto, algo hay. Acuérdense que la causa por la cual estaba Dios azotando a Egipto era porque los egipcios eran hombres pecadores. Y ojo, el mundo está vuelto en maldad. Muchas iglesias se estaban volviendo a parceras del mundo. Muchos cristianos de la mano con el mundo. Egipto estaba lleno de pecado y esa era la causa porque Dios lo estaba azotando. Y cuando llega la plaga número 6, dice que le dijo Dios a Moisés que agarrara ceniza de las hornillas, de los hornos. Ceniza, pues, de lo que ustedes saben que es ceniza. Cuando la leña se quema, queda ceniza. Jehová le dice a Moisés que agarrara ceniza y que la esparciera en todo el aire. ¿Y qué sucedió? De esa ceniza, de ese polvo que se esparció por mano de Moisés y Aarón, se hizo una pestilencia de salpullido. Y todos los egipcios tuvieron úlceras, un salpullido en su piel. Pero esto es el poder de Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios puede calmar esta pestilencia en el mundo? Si Dios solo de su trono diga, ¡alto! Jesús, cuando se subió a la plataforma de aquel barco, se levantó y le dijo a los vientos, ¡alto! Ya no más. El viento se sosegó. ¿Usted cree, amado hermano, que Dios en este momento, si dijera alto a la pestilencia que le han llamado corona, no sé qué de virus, Dios podía detenerla? Pero algo está sucediendo en el mundo. Y yo quiero que ustedes, como cristianos o amigos que me escuchan,
lo entiendan. Algo está sucediendo en el mundo por la causa que Dios los ha puesto o nos ha puesto a todos de rodillas para que clamemos a nuestro Dios. Yo creo que ahorita muchos cristianos que ya se les estaba olvidando cómo se orara, ahora están de rodillas porque el ángel de la muerte se ve que anda por ahí. Hermanos, es una bendición y créalo que me siento lleno de gozo y siento la gloria de Dios, siento la presencia de Dios, porque Dios está con nosotros. Ahora, hago el llamado a los amigos. Si hay algún amigo que escuche este mensaje y siente que esta palabra le es de utilidad en su corazón, amigo, ahí donde usted me escucha, puede recibir al Señor Jesucristo en su vida. Porque no hay otro medio. Somos mortales, nos vamos a morir. Nadie en este mundo se va a librar de las garras de la muerte. Pero sí tenemos un Dios que nos puede llevar a la vida eterna. Porque aquí somos peregrinos. El problema es que después que cruzamos la barrera, después de la muerte, nadie puede regresarse. Cuando allá la persona eche de ver que es tarde y que va a ir a parar al infierno o al lago de fuego, quisiera regresarse, pero ya es tarde. Amigo, en esta hora lo invito a que reciba a Jesús como su Salvador en su alma. Pues ha sido una bendición estar con ustedes y seguiremos subiendo muchos mensajes que sean de provecho para sus almas. Que la bendición del Dios eterno sea con todos ustedes. Amén.